personalmente de algo. Esas son definiciones. Que de hecho, si ustedes ven materiales o películas o series, pues en las que haya procesos médicos en otros países de habla hispana, casi que consulta cambia por visita. Si no, ¿qué está haciendo el médico? No, el médico va a pasar visita. En otros sitios, revista cambia por visita. Pero, no, el médico va a pasar visita. El médico está pasando visita. Hace referencia a que va el médico y se informa personalmente del paciente, como lo que nosotros llamamos evolucionar, pasar revista. Voy a pasar revista. Hacer revista para nosotros es hacer ese recorrido, y dentro de ese recorrido, informarnos personalmente. Entonces, miren que el concepto de visita tiene varias cosas, pero ante todo, el concepto de visita implica una conexión en la que yo, de manera directa, ahí es donde viene el tema de la llamada y de la virtualidad, cómo se ha reformulado. Hoy en día, por medio de una videollamada, realmente más por la videollamada que por la llamada telefónica normal, pero sobre todo por la videollamada, pero digamos que el concepto ha cambiado. Para ustedes, que son personas muy jóvenes, ustedes son lo que se llaman nativos digitales. O sea, ustedes nacieron en un mundo en el cual la conexión virtual es una realidad. Yo nací en un mundo en el cual eso no era una realidad. Entonces, para muchos de nuestras generaciones anteriores, el contacto personal es casi que excluyente con el concepto de la llamada telefónica o la virtualidad. Sin embargo, para ustedes no. O sea, de hecho, a mí me impactó mucho cuando mis hijos empezaban a chatear y demás, ¿no? Estoy hablando con tantas personas a la vez, pero era difícil porque pues estaban chateando. Entonces, hacer la equivalencia mental de una cosa a la otra se dificulta. Pero para ustedes, por ejemplo, un cortejo, un coqueteo por WhatsApp tiene tanta validez, tanto peso, como si hubiera sido presencialmente, para la mayoría. Obviamente, la presencialidad tiene sus dones incuestionables y irrebatibles versus la virtualidad. Pero el punto, muchachos, es que el concepto de visita es un concepto de intimidad. Y eso quiero que lo tengan muy claro. Concepto de intimidad y un concepto de personalidad. O sea, de que algo sea personalmente. Entonces, si para uno y el medio elegido de comunicación logra suficiente intimidad, vale por visita. ¿Sí? O sea, hay personas que reciben la llamada y se sienten visitadas. ¿Sí? Diga usted lo llama, por ejemplo, los familiares que viven lejos. Entonces, el papá le dice al hijo, mi hijo, usted no me llama. Sí, papá, yo lo llamo cada 8 días. Todos los fines de semana lo llamo, le paso a sus nietos. O sea, eso muchas veces es, si se logra la intimidad suficiente, cuenta como visita. No vamos a profundizar, por ejemplo, les digo, en lo sociológico. Quiero que se ubiquen en lo médico. Entonces, cuando hacemos la visita presencial, que es la visita normal, y pues que ahorita ya que estamos ya vacunados la mayoría, pues, y todo esto, pues vamos a volver a la presencialidad. Hay algunas cosas que logramos, que no logramos con una llamada, ni siquiera con una videollamada, pero otras cosas sí son indistintas y depende del concepto. ¿Cuál es la similitud? La similitud tiene que ver con ocuparse personalmente, ocuparse en primera persona de una situación. ¿Sí? Ocuparse en primera persona de una situación. Le voy a poner un ejemplo. Usted va con alguien en el carro a visitar a un pariente o un paciente, no sé. Y ese alguien baja del carro, entra y habla con la persona y usted se queda en el carro. Usted se baja. ¿Usted visitó al paciente? ¿El que se quedó en el carro y no bajó, visitó al paciente? No. No, profe. Pues técnicamente no. Exactamente. Entonces, ese es el punto.
geográficamente sí fue, se gastó el tiquete, bueno, en fin, lo que usted quiera, pero como tal, no hizo la conexión. Entonces, aquí es donde necesito que nos ubiquemos. La visita domiciliaria, vamos a ver ahorita varias cosas sobre la visita domiciliaria, tiene que generar una conexión. Esa conexión no tiene que ser, pues, vamos a ser los mejores amigos, le voy a poner tu nombre a mis hijos, no. Pero sí tiene que generar una conexión. Y como tiene que generar una conexión, como toda la intervención en comunidad, tiene un componente, unas reglas de juego, unas reglas de cortesía, un protocolo, ¿sí? Porque usted está metiéndose al escenario de alguien, esa persona le está dejando entrar de alguna manera a su escenario. Si ustedes se dan cuenta, ese mismo fenómeno como de protocolo se da en las llamadas. Usted llama y lo primero que ocurre es una situación de desconfianza. ¿Usted quién es? ¿Usted me va a estafar? En fin, hay toda una situación de desconfianza. Y se genera un protocolo de intercambio, venga, yo le doy confianza porque, mire, yo soy de la universidad y tal cosa, y su contacto me lo dieron por esto, y verdad que usted tuvo COVID y tal cosa. Y ahí se va generando unos elementos que allanan el camino, se va generando una conexión. ¿Listo? Entonces, si eso está claro, ya lo demás es fácil. ¿Sí? Ya lo demás es fácil. Si yo tengo claro que lo que estoy haciendo es un escenario de conexión social, ya el resto, que pues tiene algunas definiciones técnicas y demás, las reglas y todo esto, pues fluye. Pero sí es muy importante que se entienda esto porque con frecuencia ocurre, y eso se los decía el año pasado en cuarto semestre, a veces cuando uno va a prácticas comunitarias, tanto presenciales como virtuales, a veces uno como estudiante se confunde y uno como docente se confunde como si la comunidad estuviera ahí al servicio de uno. Como si es que me tienen que atender. O es que vea, a tal hora, mi práctica está al día a tal hora, ¿no? Yo diciendo, yo estoy haciendo el almuerzo. Estoy haciendo el almuerzo, qué pena. Si quieren, espérenme. Y si no, pues venga otro día. Pero es que vea, yo me vine hasta acá, me asolé. ¿Sí? Porque tiene que haber una conexión, una cortesía, un protocolo por el cual nos organicemos. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, antes de hablar de las consideraciones para visitar, voy a hacer un par de preguntas. A ver, ¿qué será? ¿Cristian? ¿Cristian Fuentes? Dime, profe. Bueno, Cristian, una pregunta. Usted ya vio la historia de la medicina, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Contame, ¿cuál es el proceso por el cual nacen los hospitales en el mundo? Y si no te acordás, pues trata de adivinar. Profe, los hospitales nacen como, si no mal recuerdo, como en Roma, pero no me acuerdo exactamente bien, que eran como escuelas que funcionaban como para los monasterios, si no estoy mal, algo así. Vale. Bueno, a ver. Alejandro Buitrago. Profe, no, Garisteo Buitrago, pero sí, nacieron en lo que fue Grecia y Roma. Pues básicamente en Grecia se tuvo pues, los primeros conceptos básicos de la medicina y en Roma pues ya se dio más como, ¿cómo se llama eso? Como sanidad militar para todo lo que fueron las campañas romanas a los diferentes países y todo eso. Entonces se tenía un poquito más sobre el concepto de las tiendas militares o de los hospitales militares. En realidad eran tiendas militares, no hospitales. Ahí todavía no nace el concepto de hospitales. Con los griegos lo que nace es el concepto, y el tema eran los asclepianos, los seguidores de Esculapio, que planteaban que el reposo era importante, entonces había que dormir un poquito y la enfermedad mejoraba con el reposo. Y ahí se manejaba en el templo de Asclepio. Los romanos en las tiendas, pero todavía no es el concepto de hospital. ¿Cuándo nace el concepto de hospital? ¿Quién me ayuda? Arriesguen, se digan cualquier cosa.
Entonces, a ver, yo personalizo el riesgo. Creo que el concepto de hospital, ¿Cómo? creo que el concepto de hospital nace por hospitalidad, pero no recuerdo específicamente por qué. Creo que Vale, fue, muy bien, muy bien, muy bien, pero por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. María Andrea Cabal, Sí, profe. ¿qué es hospitalidad? Pues, profe, pues para mí es como brindar ayuda. ¿Hospitalidad brindar ayuda? Pero entonces, ¿es lo mismo que solidaridad? No porque la ayuda va enfocada con un objetivo que es curar. ¿La hospitalidad va dedicada a curar siempre? A No. ver, No, Profe, yo pues no sé si de pronto hospitalidad o tiene de pronto relación con hospedar. eso, muy bien. Profe, Miren que por ahí va saliendo la cosa. Dime. profe, profe, creo que usted el semestre pasado había dicho algo sobre que en la Edad Media los monjes habían dado bueno, sí, habían dado, se me olvidó la palabra. ¿Han sido hospitalarios o habían brindado hospitalidad? Exactamente, a las personas las cuales ellas se curaban y luego salían de esos lugares pues ya sanos. ¿Cogiste parte del mensaje? Cogiste una parte importante del mensaje, pero la otra parte la tienes un poquito tergiversada. Pero vamos bien, vamos bien. Entonces, a ver, ¿qué significa ser hospitalario? Brindar hospitalidad. Se brinda mi hospitalidad. ser amable. amabilidad y atención con una persona que se acoge en, pues, en dicho lugar, sea en una casa, ¿no? Eso, hospedar, alojar. Hospitalario viene de hospedar, de hostal, de la misma raíz de la cual viene hotel, hostal, hospedaje, ¿sí? Viene de ahí y el hecho de la hospitalización, efectivamente, en la Edad Media, surge, retoma un concepto de los griegos mucho tiempo atrás, que bien lo mencionaba el compañero Gary ahorita respecto de los asclepianos, pero el fenómeno cambia, digamos, el fenómeno nace porque la gente iba de paso, o sea, después de que en la Edad Media, más o menos en los albores pues, del Renacimiento, empieza a aumentar la población del mundo, después de la caída del Imperio Romano, empieza a aumentar la población del mundo y empieza a haber mucha gente migrando de un sitio a otro. Europa pasa por distintos periodos de paz y de guerra y la gente migra mucho, se mueve mucho. Resulta que en invierno es supremamente peligroso dormir afuera. En invierno es supremamente peligroso dormir afuera, literalmente uno se puede morir del frío. Entonces, las órdenes, recuerden que más o menos en el siglo III, Constantino vuelve obligatoria la religión católica, el cristianismo se vuelve obligatorio en todo el Imperio Romano y al poco tiempo cae el Imperio Romano de Occidente y luego el Imperio Romano de Oriente. Pero en ese proceso, de todas maneras, las órdenes religiosas estaban pues, en auge. Y dentro de eso aparece un señor que se llama San Benito y desarrolla el concepto de los monjes, los prioratos y demás, que luego de eso fueron reformulados también. Pero lo cierto es que ellos plantean que una manera de ayudar a la gente, de brindar caridad cristiana, de brindar el amor de Cristo, es seguir uno de los mandatos bíblicos. Dice en la Biblia, eso está escrito en la Biblia, dice practicar la hospitalidad, por la cual muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, como quien dice, el que va pasando el viajero, acójalo, dele comida, dele un sitio donde quedarse, ¿sí? Entonces, los monjes empiezan a desarrollar ese concepto y dicen, bueno, la gente muere viajando, se muere de frío, aparte de la inseguridad y todo. Entonces, ellos empiezan a establecer monasterios y esos monasterios, lo que se le ofrecía a la gente no era curación. Esto es muy importante que lo entendamos. Se les ofrecía era alojamiento.
Entonces la gente podía quedarse una noche, pues de acuerdo a ciertas reglas. Había unas reglas de higiene muy estrictas. Por ejemplo, si alguien orinaba adentro, los echaban. Así se murieran de frío. Había reglas como de convivencia y era un sitio de hospedaje. Y ahí sí lo que la compañera no recuerda a medias es que yo les decía, ¿qué pasa cuando llegan de visita a una familia, pero entre esa familia hay algunos enfermos? Pues al día siguiente los sanos pueden seguir su camino, pero los enfermos, ¿qué les pasa? Deben Toca quedarse. dejarlos, profe. Se tienen que quedar. Se tienen que quedar. Entonces, ojo, no es que nació para curar, no nació con propósitos médicos, no nació con propósitos de curación. Nació solamente para brindar alojamiento. Pero como el enfermo le tocaba quedarse, a los monjes que practicaban la hospitalidad, pues más o menos les iba como medio tocando ver a ver qué hacían. Y con frecuencia, monjes y monjas se convirtieron en médicos. Aparte de eso, los monjes, recuerden que en la Edad Media había un tema con la lectura un poco complejo. La mayoría de la gente no sabía leer y escribir. De hecho, mucha gente consideraba que los únicos que debían saber leer y escribir eran los monjes y los escribanos, nadie más. Entonces, los monjes tenían capacidad para escribir, para leer. Entonces, muchos empezaron a hacer compendios, a escribir. Ve, a tal persona se le hizo esto y funcionó, esto otro y no funcionó, y así. Y así empezó a recogerse conocimiento médico poco a poco, ¿sí? Y como ellos empezaban a llamar al médico, llamar al médico, llamar al médico, llamar al médico, entonces los monasterios empezaron a convertir, digamos, como un anexo al hospital, ¿sí? al hospedaje, una ala médica, donde se hacían curas sencillas. Se atendían partos, se lavaban heridas, ¿sí? Se atendían lo que pasaba por ahí. Lo que pasaba y lo que se quedaba. Señor. Y lo más interesante es que antes de que llegara la peste negra, en la historia se tenía conocimiento de qué causaba la peste negra, ¿no? A pesar de que... Claro, lo que pasa es que, digamos que hoy pasa lo mismo, pero hoy pasa menos, porque hoy tenemos una gran interconexión. Pero a usted le pasa en su familia. En el diario vivir usted se da cuenta, ve, y fulanito ya terminó la carrera, ya terminó la especialización. ¿Cómo así se estaba especializando? En el mundo, antes de que tuviéramos mejores medios de comunicación y muy divididos por los idiomas y por otras cosas, cuando en la Edad Media en Europa estaban en una condición, en el mismo año, en el mismo momento, más hacia Oriente Medio, había estudiosos de la medicina que estaban mucho más avanzados. Entonces, en el Imperio Otomano, por ejemplo, se practicaban cesáreas por allá como desde 1300, 1200, una cosa así. Mientras que en Occidente empezamos a hacer cesáreas muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo después, ¿sí? Entonces, claro, ya había ciertos conocimientos. La peste negra se demoró mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no. En llegar de Asia a Europa se tardó como 50 años, pero en plagar toda Europa se tardó nada más como 10 años. O sea, también el ritmo de esparcimiento de la enfermedad era otro. Pero bueno, no vamos a hablar de epidemiología ahorita. ¿En qué quiero concentrarme? Que lo normal, lo que hoy consideramos normal, que es que el médico está en el hospital, eso no fue lo normal en la mayor parte de la historia de la medicina. La mayor parte de la historia de la medicina, al médico había que irlo a buscar a su casa. O el médico veía al paciente en el templo, pero no existía el concepto de hospital, no era el escenario natural del médico. ¿Sí me hago entender? O sea, hoy en día más o menos uno quiere buscar un médico, no un hospital a buscarlo, ¿sí? Pero resulta que eso no era así. Eso no era así. Lo normal es que el escenario natural en la mayor parte de la historia de la humanidad es que el médico iba donde el paciente. ¿Sí? Lo que están viendo ahí en la imagen es eso. El médico iba donde el paciente, fuera al cuartel militar, como bien lo decían ahorita, el tema militar pesó mucho en el desarrollo de la medicina y sigue pesando, o iba a la casa del paciente, porque
salvo algunos templos, porque no todos los templos eran así, salvo algunos templos en los cuales, por ejemplo, los templos egipcios, los templos griegos de los asclepiados, ¿sí? Salvo algunos templos y tiempo después algunas universidades, por ejemplo, del Imperio Musulmán, en realidad no había otro escenario. O sea, el enfermo estaba en su casa y si estaba en su casa, pues guardaba cama en el lecho del enfermo, ¿sí? Y ahí viene el concepto de médico de cabecera. Médico de cabecera, el que va a la cabecera de la cama del paciente, ¿sí? Entonces, para nosotros hoy hablar de visita domiciliaria suena rarísimo, suena muy raro, o sea, difícil, uno lo ve difícil, le da susto, no será que me roban por allá, o sí, o me mirarán feo, y si estar allá, y si no me abren, bueno, en fin, uno tiene una cantidad de prevenciones, porque nosotros hemos crecido en una historia muy reciente en la vida nuestra, de que los médicos están en los hospitales, pero así no era. Lo normal siempre ha sido que el médico va a la casa del paciente, siempre en la historia extensa de la medicina. Más recientemente, esos escenarios hospitalarios empezaron a cambiar. El modelo se volvió bastante hospitalocéntrico. Entonces, por ejemplo, a mí no me alcanzó a tocar la época, a mis profes sí, en la que todo médico se graduaba y lo primero que hacía era poner un consultorio en el garaje de la casa. Pero si ustedes recorren las ciudades, puede ser que de vez en cuando vean plaquitas, casas que tienen plaquitas que dicen doctor no sé qué. Lo normal era, por ejemplo, ustedes están en sexto semestre, ya estaban haciendo cuentas, así, entonces el garaje, y ahí vamos a poner el consultorio, y usted empieza a atender ahí. Ese modelo fue el modelo predominante hasta hace no mucho rato, hasta finales del siglo XX. Entonces, algo así era como, ¿no? Poner el consultorio. Eso para nosotros los médicos más o menos desapareció. Sobre todo muy motivado por la Ley 100 también. La Ley 100 plantea una serie de paradigmas y uno de ellos es el paradigma empresarial. Y el paradigma empresarial, digamos que los médicos nos vinculamos a empresas, llámese esa empresa, institución prestadora de servicios de salud, o llámese empresa promotora de salud, o en fin. Pero hay una profesión en la cual el paradigma no es que sea igual, pero sobrevive un poco, y es el odontólogo. El odontólogo rápidamente está pensando en poner un consultorio o en alquilar un consultorio para atender pacientes particulares. Uno como médico general realmente no se proyecta tanto hacia eso. O sea, uno sí hace cuentas de hacer consulta, pero no tanto de abrir consultorio. Y en el concepto del común de la gente, ya del común de la gente de esta época, de ahorita, del 93 para acá, es que si vos necesitas un médico general, vas a la EPS. Ya si necesitas un especialista, sí decides si pagas o si te vas por la prepagada. Pero si necesitas un médico general, de alguna manera te vas para la EPS porque allá lo hay. ¿Sí? Entonces allá, en esa IPS, allá están los médicos que me atienden. ¿Sí? También cambió el concepto de médico de cabecera. Entonces miren que estos conceptos son conceptos que han evolucionado y cada vez evolucionan más rápido. Mientras que durante 2000 y pico de años el médico estuvo en su casa e iba a ver al paciente a su casa, en un tiempo relativamente corto de 4 o 5 siglos, el modelo hospitalario se fue asentando. Poco a poco fue apareciendo el modelo de los consultorios y luego de eso empezaron a disminuirse en algunos casos o a vincularse a un modelo más empresarial como el que tenemos nosotros ahorita. Entonces, todo esto, toda esta breve semblanza de una historia muy larga para contarles que los paradigmas son eso. Paradigma. Dogma es una verdad, digma o dogma es una verdad, y para es algo que no alcanza a ser, ¿sí? No alcanza a llegar. Así como un paramilitar es alguien que se la da de militar, pero no alcanza a ser militar, ¿sí? Paranormal es lo que no alcanza a ser normal, ¿sí? Es lo mismo. Un paradigma es eso, es una verdad más o menos, o sea, una verdad que aceptamos, que nos ayuda a funcionar, pero que es totalmente susceptible de ser modificada. Los paradigmas en salud cambian de esa manera. Hasta hace 2 años, antes de la pandemia, el concepto de que la mayoría de las consultas se hicieran
por virtualidad o por teléfono, este tipo de cosas, eso era inaceptable, ¿sí? Hoy, por ejemplo, mucha gente quiere volver a la consulta presencial y tal cosa, y le dicen, ay, tú no hace consulta presencial. Listo. Pero ya vimos que sí era posible. Y mucha gente también ya la cogió y dijo, no, venga. Yo me acuerdo de una de las primeras consultas virtuales que hice el año pasado. Curiosamente no era paciente COVID, era otro paciente con un dolor de espalda o algo así. Me decía, oiga, doctor, ¿y esto por qué no lo habían hecho antes? Eso es buenísimo. Mire, yo no pierdo tiempo yéndome, mire, yo soy camionero, yo viajo de ciudad en ciudad y no, esto debería haberlo hecho hace mucho rato. Como mucha otra gente dice, pues, hombre, si uno va presencialmente y no lo examinan, pues peor por una cámara, ¿sí? Y peor si solamente una llamada. De hecho, si Dios lo permite, voy a publicar un articulito en la Tribuna de Ética Médica. Ahí se lo recomiendo para que lo miren después sobre eso, sobre los asuntos éticos de la teleconsulta. Si Dios permite, hoy debo entregar el manuscrito. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que estar atentos a conocer el paradigma que está funcionando, el que estamos viviendo, pero no dejarse engolosinar pensando que eso es lo único que hay, que eso es lo normal, ¿no? En la historia de la medicina los paradigmas han cambiado mucho. Entonces, hoy les digo, vamos a hacer una visita domiciliaria. Y hay gente que se emociona, hay gente que dice, ay, no, qué jartera. Listo, eso está bien. Lo que sí necesito que entiendan es que en la historia de la medicina ha sido mucho más el tiempo que los médicos hemos tenido que ir a las casas de los pacientes que el tiempo en el cual los pacientes han venido a nosotros. ¿Sí? Entonces, no es una cosa rara, solo que en las últimas décadas, en los últimos 100 años más o menos, pues el paradigma se invirtió y entonces sí, la gente dice, no, es que yo tengo que ir a buscar al médico. Es el que está enfermo busca al médico. Ya el paradigma cambió, ¿sí? El paradigma cambió. Ya no es llama al médico, sino busca al médico. Así que antes el refrán era el que está enfermo, ¿sí? Llama al médico. No, ahorita no es llama al médico, ahorita es va y busca al médico. Porque ya sabemos que los médicos viven en el hospital. Así como algunos niños creen que los profesores viven en el colegio, mucha gente puede creer que el médico vive en el hospital, que tiene que estar allá en el hospital. Es que usted es médico, usted tiene que estar allá. Entonces, bueno, ahí de pronto me alargué un poquito, me emocioné un poquito con el tema histórico. Para mí es muy importante que ustedes lo entiendan y lo dominen. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de la visita domiciliaria, de la visita médica domiciliaria, y vamos a ver varias modalidades. Entonces tenemos que entender primero que eso sí es una responsabilidad nuestra, sí es un quehacer nuestro. Que el paradigma actual lo relegue a una, digamos, a una prioridad terciaria, cuaternaria, por allá, esto es válido, pero sí es una competencia que el médico debe tener. Y hay, de hecho, hay historias muy interesantes dentro del desarrollo de la medicina. Solo les comparto una antes de seguir. Dentro de los conocimientos obligatorios para los médicos del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra en 1950, ¿sabes? Un poco más de años después de la Segunda Guerra Mundial, un conocimiento obligatorio, o sea, un conocimiento que vos tenías que aprobarlo y si no, no podías graduarte como médico, era cómo reparar bicicletas. Si usted para ser médico tenía que saber reparar bicicletas. ¿Por qué creen? ¿Quién me dice por qué? En ese tiempo era el medio de transporte más opcional. Claro. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra queda destruido, la ciudad de Inglaterra queda destruida. Inglaterra empieza un proceso de recuperación y el tema de la bicicleta era pues de lo más sencillo porque no consumía combustible, nada de eso. Y recuerden que durante la guerra mucha gente migró a la zona rural y la zona rural de Inglaterra se pobló mucho. Se pobló mucho y cobró mayor vigencia. Entonces también moderó un poco el crecimiento de las ciudades hasta casi 60, 70 años después.
Entonces, muchas ciudades pequeñas en Inglaterra, Inglaterra es una isla, ¿no? Pero tiene muchas ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque eran asentamientos rurales que crecieron a raíz de eso. Entonces, el médico tenía que ser capaz de ir y también tenía que ser capaz, por ejemplo, si el paciente tenía varada la bicicleta, de desbararle la bicicleta para que el paciente pudiera luego ir a buscar el medicamento, ir donde él, o una cosa así. Entonces, los paradigmas de lo que un médico debe saber cambian. Y esto se los digo digamos, con mucho cariño. Ustedes, antes de que se gradúen, muchos de los conocimientos que están recibiendo van a haber cambiado. Y después de que se gradúen y antes de que dejen de trabajar, antes de que terminen los años de vida laboral que tiene uno, va a haber muchísimos cambios en la medicina. Tanto en la parte científica como en la parte sociológica, como muchas cosas van a cambiar. Muchísimas. Muchísimas es que va a haber profesiones que desaparezcan, por ejemplo. A ese nivel. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para esos cambios. Tienen que entender primero que el cambio es una constante. Y en medicina sí que es cierto. Sí que es cierto. Entonces, ustedes tienen que ver la historia, saber de dónde venimos, saber qué cosas se han hecho, cómo se han hecho, y estar preparados para las modificaciones que se puedan presentar a través del tiempo. Y estar estudiando y actualizándose porque las cosas cambian. Cambia, pero no cambia un poquito, o sea, cambia mucho. Como hay cosas que no han cambiado. O sea, el pulso lo seguimos tomando hoy como lo tomábamos hace 100 años, hace 200 años, cierto. Pulso seguimos hablando. La anatomía es la misma, también es cierto. Pero la manera como la estudiamos sí ha cambiado mucho. Un momento, chicos. Un instantico, por favor. Vale, chicos, continuemos. Bueno, entonces, les decía que las cosas cambian muchísimo y ustedes tienen que estar preparados para ese cambio. Entonces, competencias que ustedes ahorita ven que no les llaman mucho la atención, pueden terminar convirtiéndose en la fuente principal de trabajo de ustedes en un periodo determinado de tiempo. Ustedes no tienen cómo saber eso. Si bien es cierto que la medicina es un poco resistente al cambio generacional en muchas cosas, cosas en las que en lo individual cambia muchísimo. Pongo un ejemplo. A mí nunca me gustó la salud comunitaria. O sea, me parecía chévere cuando yo estudiaba, hice muy contento en mis prácticas, iba a zona rural y tal cosa, pero no, nunca me pasó por la cabeza que yo dijera, ve, yo me voy a dedicar a la salud comunitaria cuando crezca, cuando sea grande me voy a dedicar a la salud comunitaria. Yo me veía y de hecho yo inicialmente fui
asistencial de neurocirugía, o sea, médico asistencial, el que ayuda a los neurocirujanos, el que ayuda a los internistas, así. Luego hice atención domiciliaria, pero yo no pensé que fuera la salud comunitaria, que la disfruté, pero no la vi como una proyección de trabajo en el futuro. Y después resulté dedicado a eso, dedicado a lo que es salud pública y atención primaria en salud. Entonces, las competencias que ustedes reciben durante la carrera, que pueden ser de cosas aparentemente no muy relevantes, hagan el esfuercito de cogerle el tiro. Uno no sabe. Mañana, eso que hoy era periférico, puntual, se puede convertir en un tema central de su vida laboral. ¿Sí? Entonces, hoy usted aprendió, qué sé yo, a canalizar una vena. Aprendió a canalizar una vena. Sí, sí, ¿y yo para qué eso? Si eso, las venas las canalizan es enfermería. O sea, ¿yo para qué voy a canalizar una vena? Vale. Pero mañana usted terminó dedicado a la escleroterapia. ¿Sí? Entonces, este conocimiento que vamos a ver ahorita, vamos a profundizar, quiero que lo dijeran y en general todo lo que reciban en mi clase y en otras clases, como un consejo que les digo. Domínenlo, administrenlo bien, son competencias básicas que ustedes tienen que tener y luego déjenlo ahí, dedíquense a lo que quieran, pero en algún momento puede ser que se vean obligados a retomar y el paradigma puede cambiar. Y puede cambiar así. Así como pasamos de la consulta presencial a la virtual en una semana. Así como pasamos de la virtualidad a la presencialidad en otro tiempo. Así como pasamos de que el tapabocas estuviera prohibido, que fuera obligatorio, así. Eso que ustedes vivieron ahorita, esa velocidad a la que las cosas cambian, así puede ser. Así como pasamos de que el asma se manejara con inhaladores y teofilina que se manejara con Montelukast. O que durante toda la vida tuvimos dos insulinas y ahorita tenemos como 6. Y ahora tenemos bombas de insulina. ¿Sí? Y ha cambiado completamente la manera como atendemos la diabetes a como la atendíamos antes. Y ha cambiado la manera como diagnosticamos hipertensión a como diagnosticábamos antes. Y así. Y así. Entonces, el escenario, digamos, histórico, es muy relevante que ustedes lo conozcan porque cosas que antes se hacían pueden volver a estar a la orden en determinado momento. ¿Sí? Entonces, venga. Qué pena, yo me emociono un poco con lo histórico, pero vamos con esto. A ver, ¿puede ser Xiomara? Xiomara Catherine. Consideraciones para visitar. Primero, el visitar tiene un sentido de amistad. No me presento en la familia de un amigo sin avisarle. El amigo dispone el horario y el día. También me invitan. Sinónimos: verse, encontrarse, acompañar, llegar, saludar, acoger, convidar, recibir. Entonces, chicos, aquí de lo que estamos hablando es de que, como poniendo más en blanco y negro lo que les decía hace un rato, la visita tiene un concepto de intimidad, de amistad. ¿Cómo se llama cuando usted llega a su casa y encuentra que alguien ha entrado a su casa sin invitación? Un ladrón. ¿Ladrón? Bueno, ladrón sí se lleva algo, pero el mero hecho de entrar a una casa sin invitación tiene un nombre. ¿Incómodo? ¿Cómo? ¿Incómodo? Ah, es muy incómodo, sí, pero hay un nombre. Esa transgresión tiene un nombre que empieza por A. ¿Alguien lo sabe? Allanamiento, profe. Allanamiento. El allanamiento es una transgresión que está tipificada como delito. Entonces, usted puede decir, no, yo me metí a esa casa. No me robé nada, me metí a esa casa. El mero hecho de meterse es... Ahora, esto tiene toda una historia, pero lo cierto es que si usted encuentra a alguien en su casa que no ha sido invitado, es algo incómodo, como decía la compañera, desagradable, agresivo. ¿Sí o no? O sea, usted llega a la casa del paciente y se le mete. Vea, aquí llegué a visitarlo porque yo soy estudiante de medicina de la Universidad de Santiago de Cali. Atiéndame.
y agradezca que lo vine a ver. No, no es así. ¿Entiendes? No funciona así. Él tiene que invitarte, ¿sí? Así sea para su bienestar. Igual que ustedes, si ustedes están en su casa y llega alguien sin invitación, pues obviamente depende de la connotación, ¿no? Depende de si es, no sé, el dueño de la casa, sí, o sea, depende de la connotación de qué le da la facultad o el derecho de estar ahí. Pero de todas maneras, su espacio, de cada uno de ustedes y el mío, pues uno lo evalúa como un espacio sagrado en el que uno decide quién entra y quién no entra. Entonces, cuando alguien se nos aparece, eso es un intruso, un ladrón, ¿sí? Un metido, un metiche, no sé, el nombre que usted quiera ponerle, pero no es algo bueno. Entonces, la visita per se, para que la consideremos visita, para que la consideremos algo en el entorno de lo favorable, tiene que seguir un protocolo. Aquí hay que hacer una salvedad. No todas las visitas son de voluntaria aceptación. Porque es una visita, la que vamos a hablar ahorita, que es la visita imperativa. La que me obligan, entre comillas, alguien me obliga a recibir una visita. Entonces, pero aún así, aún siendo una visita imperativa, debe haber un protocolo. ¿Quedamos claros? Chicos, ¿quedamos claros con esta diapositiva para pasar a la siguiente? Sí, profe. Listo. Entonces, a ver, alguien que no haya leído que me colabore con esta. Yo, profe. Dale. ¿Comprendemos mejor lo que vemos? La nueva manera de vincularnos. Respetar, escuchar, comprender, preguntar, observar, negociar, llegar a acuerdos, establecer alianzas positivas. Vale. Dígame qué ven en la imagen que hay ahí. Un niño huérfano. Okay. Otra persona que me diga qué ve. Rápido, chicos. Una casa con escasos recursos. Una casa con escasos recursos. ¿Qué más? Otra persona que me diga qué ve ahí. Un niño en condiciones de pobreza. ¿Vale? ¿Alguien más que me diga qué ve? Un niño abandonado. Abandonado. Miedo. Miedo, ¿vale? ¿Qué más? A ver, entonces les voy a preguntar diferente. Esa imagen que estamos viendo, ¿ustedes creen que en donde fue tomada esa imagen, está haciendo frío o calor? Demasiado frío. Sí. Frío. Listo. ¿Ustedes creen que ese niño está, bueno, ya algunos lo dejaron muy claro, ¿ustedes creen que ese niño está solo o acompañado? A ver. Solo. Solo. ¿Alguien cree que está acompañado? Puede estar acompañado, pero los Yo papás no posiblemente, creo que sí. posiblemente esté acompañado por la chaqueta que tiene colgada, pero pues... Ok, muy bien. Vale. ¿Todos están de acuerdo en que es de bajos recursos? O sea, que el escenario de que está de bajos recursos, ¿o alguien piensa distinto? ¿No? Todos están de acuerdo en que es de bajos recursos. Listo. ¿Ustedes creen que ese niño está haciendo carita triste, carita así como de preocupación, como de susto, como de recelo, por quien le está tomando la foto o por algo que está dentro? Del que le está tomando la foto. Yo creería más que por lo que está viviendo.
Vale. Es que yo creo que esa imagen es como de la guerra, de pronto el niño puede asociar de que la persona que tiene la cámara puede ser un arma o algo, porque tiene en la cabeza, pues se le ve que tiene una olla o un casco, no sé, entonces posiblemente están como que en la guerra, creo. Puede ser también un gorro, ¿no? Puede ser también un gorro peludito. Pero sí parece una foto de la Segunda Guerra. Sí. El punto aquí es que miren todo lo que hemos interpretado y que no podemos llegar a conclusiones simplemente con lo que vemos. O sea, de hecho, ustedes ahí plantearon algunos diagnósticos muy completos y complejos. De decir que es un niño abandonado, ¿sí? De decir que es un niño huérfano, ¿sí? De decir que es un niño que tiene miedo. O sea, la apariencia nos da para pensar muchas cosas. En algunas cosas ustedes están de acuerdo, en otras cosas no están tan de acuerdo. Uno dice, bueno, si es un sitio en el que hace mucho frío, entonces, pues listo, el gorro tendría sentido, la chaquetica, pero de pronto los zapatos no son los adecuados. Entonces, uno puede hacerse una gran cantidad de ideas solamente viendo la imagen, pero la realidad práctica es que son demasiadas las cosas que no comprendemos solo con ver esa imagen. Perfectamente allá adentro puede estar el resto de la familia esperando. Perfectamente el niño puede estar allá como paseando. Perfectamente podría ser un niño con buenos recursos, una familia con buenos recursos, y ser un rinconcito de la parte de atrás de la casa, pero no necesariamente ser una casa pobre. Perfectamente podría haber muchísimas circunstancias que no nos alcanza con una observación superficial y descontextualizada. Entonces, comprender mejor lo que vemos, el nombre de esta diapositiva, implica ir más allá, o sea, no quedarnos solo con la apariencia. Implica una palabra muy importante que es clave, esencial en la salud comunitaria, que es respetar. ¿Quién me dice qué es respetar? A ver. Arriesguen alguna cosita, hombre, digan alguna vaina, porque yo estoy seguro que ustedes la palabra respeto la usan con frecuencia. Como tener claros los límites a los cuales uno puede llegar. Vale, esa es una buena definición. ¿Otra? No juzgar. No juzgar. Vale. ¿Otra? ¿Otra? Vivian Meneses. Sí, profe, pues yo digo que es como no sobrepasar los límites. No sobrepasar los límites, muy bien. Kelly Ordóñez. Profe. Bien. Sí, te escucho. ¿Me repites la pregunta, porfa? ¿Qué es respeto? La palabra respetar, ¿qué es? Pues aceptar de alguna manera. O sea, sí aceptar como lo que piensa otra persona. ¿Sí? Más o menos. Sí. Entonces, respeto viene del latín respicere o respectus. ¿Qué significa? Respicere significa algo así como mirar atentamente, como mirar dos veces. ¿Sí? Mirar dos veces, ponerle una especial atención a algo. Venga, lo busco aquí, se lo leo. Bueno, aquí encontré no respicere, sino respectus, pero dice, del latín respectus, atención o consideración, es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo. Es el que se le conoce valor social o especial deferencia. Entonces, ¿qué significa respetar?
mirar 2 veces, mirar atentamente, o sea, no quedarse con la primera impresión. Entonces, cuando usted dice respete, a ver, pensemos un escenario en el que ustedes, cualquiera de ustedes le hayan dicho a alguien, oiga, respete. Cuénteme una anécdota, cualquiera. Alguien, dama o caballero, que le haya dicho a alguien, oiga, respete. Cuenten alguna. Pues, profe, de pronto en situaciones públicas que alguien de irrespetuoso le dijo, pues, creo recordar, no sé, una vez en un banco algo que un señor trató como de saltarse la fila y quiso como irrespetar a una señora, entonces esa persona le dijo, oiga, respete, que Ok, pues muy bien. hay una fila pues Claro. que está haciendo. Saltarse la fila, muy bien. Ahorita la retomamos. Otro ejemplo, por favor. Quiero 2, 3 ejemplitos. Otro ejemplo distinto en el que, pero que sea una vivencia, una cosa que usted la hayan vivido, no que se la imaginen. Que usted haya visto o haya presenciado o usted mismo lo haya dicho. Oiga, respete. 2 ejemplos más, por favor. A ver, niños. Help me out. Camila Zambrano. Camila. Señor profe, pues una experiencia de, oiga, respete es cuando mi hermana coge la ropa, como tenemos la misma talla, pues coge mi ropa, se la pone y de repente yo estoy buscando la camisa o la blusa y la tiene ella. Entonces es como, venga, quítese eso, que eso es mío, respete. Respete, muy bien, muy bien. Buena experiencia también, buen ejemplo. Otra más, por favor. Tatiana Ríos Cañarte. Tatiana. Sí, profe. Pues estoy pensando en una, pero en este momento no sé cómo cuál. No recuerdas ningún escenario en el que tú le hayas dicho o hayas visto a alguien decirle a otra persona, oiga, respete. Por ejemplo, cuando uno va a una EPS y las secretarias empiezan a hablarle muy feo a las personas. Entonces, hablarles muy feo. Como a querer mandarlos y hablarles como muy feo. Entonces ahí se les dice, ay, respete. Ok, vale, aguanta. Listo, entonces tenemos 3 ejemplos. Saltarse la fila, coger algo que no es de uno o hablarle bruscamente a otra persona como queriendo ejercer una autoridad indebida sobre él. En esos escenarios, y pues hubo muchas otras, por ejemplo, cuando, se meten en moto por el andén, cuando, por decir algo, le tocan la cola a una mujer, cuando por decir algo, pasan por delante de uno en cualquier escenario, sea la fila, ¿sí? Sea la fila o un turno, ¿sí? ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? En todas estas situaciones tienen en común que yo estoy dejando de ver a la persona. O sea, estoy considerando que la persona tiene menos valor que yo. ¿Sí? Estoy dejando de observar o de comprender o de entender de qué me están hablando. ¿Sí? Entonces, el que está haciendo la fila y se lo pasa. Ah, no, es que yo vi el vacío y me metí. O sea, como quien dice, no te vivo, no existís. ¿Sí? Cuando yo cojo la ropa o las cosas de alguien más, estoy también ignorando, o sea, reduciendo a cero la existencia del otro.
cuando por decir algo, el tema de los tocamientos, ¿no? Que le tocaron la cola, que no sé qué, o los piropos ofensivos, ese tipo de situaciones. Yo estoy disminuyendo la persona a un objeto, objetivizando a la persona. Vamos a, eso no es largo, no vamos a hablar ahorita en detalle de eso, pero quiero que me entiendan que el concepto de respeto viene, como les decía, de mirar atentamente, de mirar dos veces, ¿sí? De no quedarse con la primera mirada, sino darle significado, darle subjetividad, darle sujeto a la persona, reconocer la existencia de la persona, ¿sí? Reconocer la existencia de la persona, decir, ah, ok, vos existís, vos estás en esta fila, vos sos propietaria de esto que yo quiero coger, vos tenés tal o cual circunstancia y yo reconozco tu derecho, tu deferencia, reconozco tu jerarquía, reconozco tu edad, reconozco tu derecho a. Ese reconozco tu existencia, ese reconozco tu derecho a, tiene que ver con el respeto y tiene que ver con mirar atentamente. Entonces, ¿qué pasa? Con frecuencia nosotros malinterpretamos el tema del respeto porque nos quedamos solamente en el tema de, entre comillas, de portarse bien, de hacer bien, de hacer lo que hay que hacer bien. Pero en realidad tiene que ver que yo a hacer las cosas correctamente viene de entender correctamente a la persona o la circunstancia en la que yo estoy. Entonces, si yo respeto la tradición, ¿sí? Ah, no, es que en esta casa la tradición es tal. Ah, pero para poder respetarla tengo que observarla, tengo que conocerla, tengo que mirar atentamente, ¿sí? Entonces, esa palabrita clave, respeto, enfocada de esa manera, nos implica entender que de una mirada no vamos a entender esta foto. ¿Sí? O sea, esta foto nos da una idea de cosas y ustedes escucharon que todos ustedes se formaron imágenes diferentes, ¿sí? Ideas diferentes viendo esa imagen. Está bien. Pero no puede quedarse solamente en una sola mirada. Tenemos que entrar y profundizar. Entonces, la visita nos permite hacer eso. Escuchar, comprender, preguntar, observar, ¿sí? A ver, venga, ¿y cómo así? Venga, y cuénteme, ¿qué pasa? Y ese niño, ve, el niño, ¿por qué está ahí? Parece que estuviera haciendo frío. Sí, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no tiene medias? ¿Sí? ¿Y por qué eso? ¿Por qué lo otro? O sea, ese concepto de respeto implica un entendimiento. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Háblenme, denme señales de vida, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio chiquitico. Me van a escribir, les voy a dar un minuto nada más. Me van a escribir en el chat, en sus palabras, qué es respeto después de escuchar lo que hemos hablado ahorita y van a poner ejemplos, al menos 2 ejemplos. Una definición propia de palabras suyas y 2 pequeños ejemplos. ¿Listo? ¿Claros? Profe, ¿me puede repetir? Claro que sí. Claro que sí. Van a escribir una definición propia. Profe, cerraste el micrófono. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Una definición en sus propias palabras de qué es respeto después de que escucharon esto que les dije. Y van a escribir 2 ejemplos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Lo enviamos para el chat? Sí, por favor. Son las... ¿Qué horas son? Las y 27, las y 29 cerramos.